Mi hijo me borró del grupo de mensajes navideños. Horas después descubrió que las cuentas del negocio estaban a cero. Nunca pensé que 26 años de amor maternal se pudieran borrar con un solo clic. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. ¿Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar? Solo te pido que dejes un like y te suscribas. Va a ayudarme a continuar desahogándome. Eran las 11 de la mañana cuando el teléfono vibró sobre la mesa de la cocina, justo al lado del café que se enfriaba mientras yo pelaba patatas para el cocido madrileño de esta noche. Mis dedos, ya arrugados por los 68 años y las miles de horas trabajando masa en la panadería familiar, temblaron ligeramente al tomar el móvil. La notificación decía: "Has sido eliminado del grupo Navidad en Familia". Parpadeé varias veces, como si las letras fueran a reorganizarse en algo que tuviera sentido. Abrí WhatsApp y busqué el grupo. Ya no estaba. Simplemente desaparecido. Como si nunca hubiera existido. Como si yo nunca hubiera existido en él. Me quedé allí parada, en medio de mi cocina que olía a laurel y cebolla sofrita, vestida con mi delantal azul marino, el mismo que había llevado durante 30 años en la panadería El Rincón de Esperanza. El negocio que levanté ladrillo a ladrillo, después de que mi marido Gonzalo muriera de infarto. El delantal tenía manchas de harina que jamás salían completamente. Testimonio silencioso de las madrugadas que pasé amasando pan para sostener a mi hijo Diego cuando era niño. La mesa de la cocina estaba puesta para 4 personas. Había puesto los platos de la vajilla buena, esa que guardaba para ocasiones especiales. Platos blancos con bordes dorados que compré en el Rastro hace 20 años, cuando aún creía que las tradiciones familiares eran sagradas. Las servilletas de tela estaban dobladas con cuidado, cada una con su servilletero de plata heredado de mi madre. En el centro, había colocado la figura del Belén que Diego me regaló cuando cumplió 15 años, una pequeña sagrada familia de cerámica que había sobrevivido a 3 mudanzas y 28 navidades. Volví a mirar el teléfono. Quizás había sido un error. Quizás el grupo se había caído por algún problema técnico. Marqué el número de Diego. ¿Sí? Respondió con ese tono de voz que usaba cuando estaba ocupado en la oficina. Esa voz que había desarrollado desde que se convirtió en el exitoso empresario, desde que transformó mi pequeña panadería de barrio en una cadena de 3 locales que ahora generaba beneficios de más de 200.000 euros anuales. Diego, hijo. No encuentro el grupo de WhatsApp de Navidad. ¿Pasó algo? Silencio. Un silencio que duró exactamente 4 segundos, pero que se sintió como una eternidad. Ah, sí, mamá. Es que, bueno, Cristina y yo decidimos hacer algo más pequeño este año. Ya sabes, algo más íntimo. Cristina, su esposa, la mujer que llegó a nuestras vidas hace 5 años con su sonrisa perfecta, sus uñas siempre impecables y su manera de referirse a mí como la señora, en lugar de mamá, incluso después de que le regalé mi anillo de compromiso cuando se casaron. Pero Diego, siempre celebramos juntos. Llevo toda la semana preparando el cocido. Compré el cordero que te gusta, esas almendras tostadas que... Mamá, no te alteres. No es nada personal. Es solo que... Bueno, este año queremos hacer algo diferente, más moderno. Solo nosotros, los niños y... Bueno, la gente que está más involucrada en las decisiones importantes de la familia. La gente que está más involucrada en las decisiones importantes de la familia. Cada palabra se clavó en mi pecho como una aguja. Yo, que había hipotecado mi casa 2 veces para financiar la expansión del negocio. Yo, que había trabajado 18 horas diarias durante 10 años para que él pudiera estudiar administración de empresas en una universidad privada. Yo, que había firmado todos los papeles que él me pidió firmar, confiando ciegamente cuando me dijo: «Mamá, es mejor que todo esté a mi nombre por temas fiscales. Tú no entiendes de estas cosas empresariales». ¿Y yo no estoy involucrada en las decisiones importantes?, pregunté, mi voz sonando más pequeña de lo que hubiera querido. «Mamá, tú ya no trabajas activamente en la empresa. Cristina maneja la administración, yo dirijo las operaciones, y los niños, bueno, ellos son el futuro. Tú ya cumpliste tu parte. Ahora descansa. Ya cumplí mi parte».
como si el amor de una madre tuviera fecha de caducidad, como si los sacrificios tuvieran un límite de tiempo después del cual se volvían irrelevantes. «Está bien», murmuré, aunque mi corazón se fracturaba como cristal antiguo. «Está bien, hijo». Colgué el teléfono y me quedé de pie en la cocina, rodeada por el silencio que solo conocen las casas demasiado grandes para una sola persona. La casa donde Diego creció, donde aprendió a caminar agarrándose de esta misma mesa, donde lloró cuando su padre murió, y yo lo consolé prometiéndole que nunca le faltaría nada. Miré por la ventana hacia la calle Santa Engracia. Los vecinos colgaban luces navideñas en sus balcones. Niños corrían por la acera arrastrando carritos de juguete. El Madrid de diciembre bullía con esa energía especial que solo tiene la Navidad, esa mezcla de frío cortante y esperanza tibia que siempre me había hecho sentir viva. Pero hoy, por primera vez en 68 años, me sentí invisible. Recogí los platos de la mesa, 4 platos que no iban a ser usados. Guardé la vajilla buena en el aparador, cada pieza envuelta en papel de seda como si fuera un cadáver. Doblé las servilletas y las guardé en el cajón, junto con las esperanzas que había tenido para esta Navidad. Luego me senté en el sofá del salón, ese sofá de terciopelo granate que Gonzalo y yo compramos cuando nos mudamos aquí en 1987. Las cortinas estaban corridas a medias, dejando entrar rayos de luz dorada que iluminaban las fotografías familiares en la repisa de la chimenea. Ahí estaba Diego a los 5 años, sin dientes delanteros, abrazando el muñeco de Papá Noel que le traje de los almacenes El Corte Inglés. Ahí estaba en su graduación, con la toga y el birrete, levantando el diploma mientras yo lloraba de orgullo detrás de la cámara. Ahí estaba el día de su boda, guapo en su traje gris, con Cristina radiante a su lado y yo al fondo, con mi vestido azul marino que me duró 3 meses de costura nocturna. En todas esas fotografías, yo estaba ahí, presente, importante, necesaria. ¿Cuándo había dejado de serlo? Tomé mi teléfono y abrí Instagram, esa aplicación que Diego me había enseñado a usar para que estés al día, mamá. Su perfil estaba lleno de fotos de la empresa. Panadería El Rincón de Esperanza. Tradición y calidad desde 1995. Tradición que yo había empezado. Calidad que yo había asegurado levantándome a las 4 de la madrugada durante años. En ninguna foto aparecía mi nombre. En ninguna descripción se mencionaba que la fundadora seguía viva. Era como si la historia de la empresa hubiera comenzado cuando él se hizo cargo, como si los primeros 15 años de sacrificio y trabajo fueran un prólogo irrelevante. El teléfono vibró. Un mensaje de mi nieta Paula, de 14 años. Abuela, papá dice que este año no vamos a ir a tu casa para Navidad. Dice que vamos a ir a un restaurante. Yo quería ir contigo, pero me dijeron que ya eres mayor para cocinar para todos nosotros. Ya eres mayor para cocinar para todos nosotros. 68 años. Mayor. Como si la edad fuera una enfermedad contagiosa. Como si el amor que había puesto en cada croqueta, en cada torrija, en cada plato que había preparado durante décadas, hubiera perdido sabor simplemente porque mis manos tenían más arrugas. Esa noche no dormí. Me quedé despierta mirando el techo de mi habitación, escuchando los sonidos nocturnos de Madrid, sirenas lejanas, el rumor del tráfico que nunca paraba completamente, los pasos de madrugadores que iban a trabajar. Pensé en todas las Navidades pasadas, en Gonzalo tallando el jamón mientras yo sacaba las croquetas del horno, en Diego pequeño, esperando impacientemente a que llegara medianoche para abrir los regalos, en las risas, los abrazos, el calor humano que convertía nuestra casa en un hogar. ¿Cómo se había transformado todo esto en una carga de la que ellos querían liberarse? A las 6 de la mañana, me levanté y preparé café. Café solo, porque ya no tenía sentido hacer para más personas. Me senté en la cocina con la taza entre las manos, dejando que el vapor me calentara la cara, y por primera vez en décadas, no tenía nada que hacer. Nadie que necesitara mi comida, mi cuidado, mi presencia. Por primera vez en mi vida, era completamente libre, y esa libertad me daba tanto miedo como esperanza. Al día siguiente, mientras recogía las migajas del desayuno que había comido en soledad, mi vista se detuvo en el cajón donde guardaba los documentos importantes. Hacía meses que no lo abría, pero algo me impulsó a hacerlo.
Quizás necesitaba recordar quién era yo antes de convertirme en esta mujer invisible que sobraba en las celebraciones familiares. Saqué la carpeta manila que contenía toda la historia de la panadería. Los primeros contratos, amarillentos por el tiempo, aún llevaban mi letra temblorosa de mujer joven que no sabía nada de negocios, pero tenía la determinación férrea de una madre desesperada. Ahí estaba el recibo del primer préstamo que pedí en 1995. 50,000 pesetas que el banco me concedió solo porque hipotequé la casa donde Diego dormía todas las noches. Recordé esa mañana de marzo, cuando el director del Banco Santander me miró por encima de sus gafas y me dijo: «Señora, ¿está segura de que una viuda puede manejar un negocio?». Yo le respondí que no tenía opción. Diego tenía 8 años y había empezado a preguntar por qué sus compañeros de clase tenían juguetes nuevos y él seguía jugando con los mismos coches de segunda mano. Los primeros años fueron un infierno silencioso. Me levantaba a las 3:30 de la madrugada para amasar el pan. Trabajaba hasta las 8 de la noche atendiendo clientes. Luego llegaba a casa a ayudar a Diego con los deberes, preparar la cena, lavar la ropa. Mis manos sangraban de tanto amasar. Perdí 12 kilos en el primer año porque me olvidaba de comer, ocupada siempre en servir a otros. Diego no sabía nada de esto. Para él, mamá simplemente trabajaba en una panadería. No sabía que yo era la dueña porque nunca quise agobiarlo con responsabilidades que no le correspondían. Los fines de semana, cuando sus amigos iban al parque, yo lo llevaba conmigo a la panadería. Él jugaba entre los sacos de harina, mientras yo calculaba números en una libreta desgastada, tratando de estirar cada peseta hasta el final del mes. Encontré una foto de esa época. Diego tenía 10 años y estaba sonriendo, cubierto de harina de pies a cabeza, sosteniendo una barra de pan que había ayudado a hacer. Yo aparecía detrás, delgadísima, con ojeras profundas pero sonriendo. Siempre sonriendo para él. En el reverso de la foto, con mi letra de entonces, había escrito: «Mi pequeño panadero, todo esto será tuyo algún día. Todo esto será tuyo algún día». Qué profética había sido esa frase. Solo que, algún día, había llegado mucho antes de lo que yo esperaba, y de una manera que jamás imaginé. Seguí revisando papeles. El contrato de expansión del año 2003, cuando abrimos el segundo local. Diego tenía 16 años y quería estudiar administración de empresas. Las universidades privadas costaban una fortuna, pero yo había estado ahorrando euro a euro durante 8 años. Tenía suficiente dinero para pagar sus estudios o para expandir el negocio, pero no para ambas cosas. Una noche, Diego entró en mi habitación mientras yo hacía cuentas en la cama, rodeada de facturas y calculadoras. «Mamá», me dijo con esa voz que había empezado a cambiar, «no te preocupes por la universidad. Puedo estudiar en una pública y trabajar los fines de semana». Yo lo miré, ese niño que se estaba convirtiendo en hombre, y sentí que el corazón se me partía de amor y orgullo. ¿Cómo no iba a dar todo por él? Al día siguiente hipotequé la casa por segunda vez. Pagué su universidad y abrí el segundo local. Durante 5 años trabajé en ambos sitios, corriendo de uno a otro en mi Seat Ibiza del 98, durmiendo 4 horas por noche, viviendo a base de café y la esperanza de que algún día él se haría cargo y yo podría descansar. Pero Diego tenía sueños más grandes. Cuando se graduó, llegó a casa con una carpeta llena de proyectos ambiciosos. Quería modernizar todo: nuevas máquinas, diseño contemporáneo, marketing digital, un logo sofisticado. «Mamá, esto tiene potencial para ser una cadena. Podríamos tener 10 locales en 5 años, pero necesitamos inversión seria, no estos métodos artesanales». Métodos artesanales. Así llamaba al trabajo que nos había mantenido vivos durante 10 años. Le dije que no teníamos capital suficiente para tantos cambios. Entonces él me presentó su plan. «Podemos conseguir un crédito empresarial grande, pero necesitamos reestructurar la propiedad. Es mejor que todo esté a mi nombre. Los bancos confían más en ejecutivos jóvenes con formación universitaria que en... Bueno, ya sabes. No necesitaba terminar la frase. Los bancos confiaban más en él que en una viuda de 52 años,
cuya única formación era la escuela de la vida. Yo firmé todos los papeles que me puso delante: transferencia de propiedades, cambio de titularidad, poderes notariales. Él me explicaba cada documento con paciencia, como si fuera una niña pequeña que no entendía palabras complicadas. Tranquila, mamá, solo es papeleo. Tú sigues siendo la fundadora, la cabeza de la familia. Esto es solo para facilitar las gestiones bancarias. Fundadora. Qué palabra tan bonita y tan vacía a la vez. Durante los siguientes años, el negocio creció espectacularmente. Abrimos el tercer local, luego un servicio de catering, después una línea de productos gourmet. Los beneficios se multiplicaron. Diego aparecía en revistas locales como el joven empresario que revolucionó la panadería tradicional madrileña. En esas entrevistas, a veces mencionaba que había heredado el amor por la panadería de su familia, pero nunca especificaba de quién ni cómo. Yo seguía trabajando, pero mi rol había cambiado. Ya no tomaba decisiones importantes. Esas las tomaba Diego con Cristina, que se incorporó al negocio como directora administrativa poco después de casarse. Yo me había convertido en la experta en recetas tradicionales, una especie de mascota nostálgica que garantizaba la autenticidad de los productos. Los empleados nuevos me trataban con respeto, pero era evidente que no sabían quién era yo realmente. Para ellos, era la madre del jefe. Una señora mayor que sabía mucho de pan, pero que no entendía de estrategias de mercado ni análisis de rentabilidad. Una tarde, mientras organizaba el almacén del primer local, el que yo había abierto con mis propias manos, escuché a dos empleadas jóvenes hablando. ¿Tú sabías que esta panadería era de la señora Esperanza antes? ¿En serio? ¿Y qué pasó? Ni idea. Supongo que se la vendió al hijo cuando se hizo mayor para manejar todo esto sola. Se la vendió al hijo, como si Diego hubiera comprado mi negocio en lugar de heredarlo. Como si yo hubiera decidido retirarme en lugar de ser gradualmente apartada de las decisiones que concernían a mi propia empresa. Esa noche, en casa, le pregunté a Diego sobre los beneficios del último trimestre. Habían sido especialmente buenos, gracias a un contrato grande con varios hoteles del centro de Madrid. ¿Cuánto dinero estamos ganando, hijo? Estamos bien, mamá. No te preocupes por esas cosas. Pero me gustaría saber las cifras exactas. Al fin y al cabo, sigo siendo socia. Diego intercambió una mirada con Cristina. Ella estaba pintándose las uñas en el sofá, con esa concentración que ponía en todo lo que la hacía sentir importante. Mamá, tú ya no eres socia oficialmente. ¿Recuerdas? Firmaste la transferencia hace 5 años. Ahora eres empleada. Una empleada muy valiosa y querida. Pero empleada. En la empresa que había nacido de mis manos, de mis desvelos, de mi sangre y mis lágrimas. Pero, Diego, yo pensaba que eso era solo temporal, para los trámites del banco. No, mamá. Era definitivo. Está todo en los papeles que firmaste. Si quieres, puedes revisarlos con un abogado, pero te aseguro que está todo en orden. Cristina levantó la vista de sus uñas por primera vez en toda la conversación. Señora Esperanza, no se preocupe. Diego la cuidará siempre. Usted ya trabajó bastante. Es hora de que disfrute de su jubilación. Jubilación. A los 57 años. Sin haber decidido yo cuándo ni cómo. Esa noche busqué en Google cómo consultar el registro mercantil. Aprendí a navegar por páginas oficiales que no entendía completamente, pero que me confirmaron lo que ya sospechaba. Panadería El Rincón de Esperanza S.L. Figuraba a nombre de Diego Ramírez Morales. Única propietario. 100% de las participaciones. Esperanza Morales, la fundadora, no aparecía en ningún documento oficial. Era como si nunca hubiera existido. Durante semanas después de ese descubrimiento, seguí trabajando como si nada hubiera pasado. Sonreía a los clientes. Preparaba las recetas que había perfeccionado durante décadas. Cobraba mi sueldo de empleada que Diego depositaba religiosamente cada mes en mi cuenta. Un sueldo generoso, eso sí. Mucho más de lo que ganaría cualquier empleada normal, pero un sueldo al fin y al cabo. El dinero que yo había invertido, los beneficios que mi trabajo había generado, las propiedades que mis sacrificios habían pagado, ahora eran de él. Legalmente, moralmente, completamente de él.
y yo me había convertido en una extraña en mi propia historia. Los meses siguientes fueron una lenta agonía de pequeñas humillaciones que se acumulaban como gotas de veneno. Cada día traía una nueva confirmación de que mi lugar en la familia había sido redefinido sin consultarme, como si fuera un mueble que se puede mover de habitación según la conveniencia. El primer síntoma llegó en febrero, cuando cumplí 69 años. Tradicionalmente, Diego organizaba una pequeña celebración en uno de los locales después del horario de trabajo. Los empleados traían tarta, cantábamos el cumpleaños feliz, y él siempre terminaba con un pequeño discurso sobre lo importante que era yo para la empresa y la familia. Este año, nada. Llegué al trabajo esa mañana esperando encontrar alguna decoración, algún gesto, cualquier cosa que reconociera que era mi día especial. En cambio, encontré a Cristina reorganizando el mostrador principal. «Buenos días, señora Esperanza», me dijo sin levantar la vista de sus papeles. «Diego está en reunión con los inversores todo el día. Necesitamos que se encargue del horno número 3. María llamó enferma. Nada más. Como si fuera un martes cualquiera. Como si 69 años de vida no merecieran ni 5 minutos de atención. A las 4 de la tarde, cuando ya había perdido toda esperanza, Diego apareció con una caja pequeña envuelta en papel regalo genérico. «Feliz cumpleaños, mamá», me dijo, dándome un beso rápido en la mejilla. «Perdona que se me olvidara esta mañana. Hemos estado súper liados con la nueva línea de productos sin gluten». Abrí la caja. Era un pañuelo barato, de esos que venden en las tiendas de los chinos, con un estampado de flores que parecía impreso con una impresora casera. Ni siquiera habían quitado la etiqueta del precio. 3,99 euros. «Gracias, hijo», murmuré, guardando el pañuelo en el bolsillo de mi delantal. El año anterior me había regalado un collar de plata. ¿El anterior? Una cena en un restaurante bonito. Cada año, los regalos se volvían más pequeños, más impersonales, más evidentes de que era una obligación que cumplir a regañadientes. Pero lo que realmente me dolió fue descubrir, 2 días después, que habían celebrado el cumpleaños de Cristina con una fiesta completa. Pastel de 3 pisos de la pastelería más cara de Madrid, champán Meurthe en Chandon, decoración con globos dorados y plateados. Las fotos estaban en el Instagram de la empresa. Celebrando a nuestra directora administrativa en su día especial, equipó el rincón con hasta familia. Familia. Ahí estaba esa palabra otra vez, aplicada a la mujer que había llegado 5 años atrás, mientras yo, que había levantado esa empresa desde cero, merecía un pañuelo de 3,99 euros y ninguna foto en redes sociales. Las pequeñas exclusiones se multiplicaron como una infección silenciosa. Las reuniones de equipo directivo a las que ya no era invitada. Los almuerzos de trabajo donde antes siempre había un sitio para mí y ahora solo iban los que toman decisiones estratégicas. Las conversaciones que se interrumpían abruptamente cuando yo entraba en la oficina, como si fuera una intrusa en lugar de la fundadora. Un día, mientras organizaba el inventario en el almacén, escuché a Cristina hablando por teléfono con un proveedor. Sí, efectivamente, hemos cambiado algunas cosas desde que nosotros nos hicimos cargo. La señora anterior tenía métodos muy tradicionales. Ahora manejamos todo con criterio empresarial moderno. La señora anterior, como si yo fuera alguien del pasado remoto, una anécdota histórica sin relevancia para el presente. Me quedé paralizada detrás de la estantería, escuchando cómo Cristina reescribía la historia de mi propia empresa. Según su versión, ellos habían adquirido un negocio artesanal pequeño y lo habían transformado en una empresa exitosa. No había mención alguna de quién había puesto la primera piedra, quién había arriesgado su patrimonio, quién había trabajado hasta la extenuación para que ellos pudieran heredar un imperio próspero. Esa noche llegué a casa más agotada emocionalmente que físicamente. Me preparé una manzanilla y me senté en el sofá, rodeada del silencio que se había vuelto mi compañía más fiel. Miré las fotos familiares en la repisa y por primera vez noté algo que me heló la sangre. En las fotos más recientes, yo aparecía cada vez más al margen, literalmente. En las fotos de celebraciones familiares de los últimos 2 años, yo estaba siempre en un extremo,
como si hubiera sido incluida por cortesía, pero no formara parte realmente del núcleo principal. En la foto de la boda de Diego y Cristina, yo estaba en la segunda fila, detrás de los padres de ella. En la foto del bautizo de mi nieta Paula, yo aparecía casi cortada por el borde del encuadre. En la última Navidad, mientras ellos posaban en el centro con sonrisas radiantes, yo estaba medio oculta detrás de un árbol navideño. Incluso en las fotografías familiares había sido degradada a personaje secundario. Abril trajo la gota que colmó el vaso. Diego llegó a casa una tarde con una expresión seria que no le había visto desde la muerte de su padre. «Mamá, necesitamos hablar sobre algo importante». Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, esa misma mesa donde le había ayudado con los deberes durante años, donde habíamos desayunado juntos miles de mañanas, donde yo le había contado historias para consolarlo cuando tenía pesadillas. «Cristina y yo hemos estado revisando las finanzas de la empresa», comenzó, evitando mi mirada, «y hemos detectado algunas irregularidades en los gastos». Irregularidades. El corazón se me aceleró. ¿Qué tipo de irregularidades? Bueno, no sé si te has dado cuenta, pero tu nómina es considerablemente más alta que la de otros empleados con funciones similares. Y algunos gastos personales tuyos han sido cargados a la empresa. Me quedé muda. Gastos personales. Durante 30 años, era normal que ciertos gastos se confundieran entre lo personal y lo empresarial, porque todo había sido mío. La gasolina del coche que usaba para ir de un local a otro, las comidas que hacía en horario de trabajo, el teléfono que usaba para coordinar con proveedores incluso en casa. Diego, siempre he manejado los gastos de esa manera. Desde que abrimos. Sí, mamá, pero las cosas han cambiado. Ahora tenemos auditores externos, obligaciones fiscales más complejas. No podemos permitirnos que Hacienda interprete mal nuestras prácticas contables. Cristina apareció detrás de él, con una carpeta en las manos y esa sonrisa que había aprendido a odiar, dulce por fuera, calculadora por dentro. Señora Esperanza, hemos preparado un documento que clarifica estas situaciones. Solo necesitamos que firme aquí para regularizar todo. Miré los papeles que me ponían delante. Eran un laberinto de lenguaje legal que no entendía completamente, pero algunas frases saltaban como dagas. Reintegro de cantidades indebidamente percibidas. Regularización retroactiva de nóminas. Devolución de gastos no justificados. Me estaban pidiendo que devolviera dinero. Mi propio dinero. Dinero que había ganado trabajando en la empresa que yo había fundado. ¿Cuánto dinero estamos hablando?, pregunté con la voz temblorosa. Diego y Cristina intercambiaron una mirada cómplice. «Unos 40.000 euros», dijo él, como si estuviera comentando el tiempo. 40.000 euros. Todo mi ahorro. Toda la seguridad económica que había conseguido acumular después de años de trabajo. Pero Diego, ese dinero... Mamá, no te pongas dramática. No es que tengas que devolver todo de una vez. Podemos descontarlo gradualmente de tu nómina durante los próximos 2 años. Ni siquiera lo notarás. Ni siquiera lo notaría. Como si no fuera mi dinero. Como si no fuera mi seguridad. Como si no fuera mi dignidad la que estaban despedazando con cada palabra. Esa noche, por primera vez desde la muerte de Gonzalo, lloré hasta quedarme sin lágrimas. Lloré por todos los años que había entregado creyendo que estaba construyendo un futuro compartido. Lloré por la ingenuidad de pensar que el amor de madre era una inversión segura. Lloré por la mujer que había sido y ya no era. Por la empresa que había perdido sin darse cuenta. Por la familia que me toleraba en lugar de amarme. Pero sobre todo, lloré porque finalmente entendí la verdad que había estado negando durante años. Para Diego, yo ya no era su madre. Era un problema contable que resolver, un gasto que optimizar, un obstáculo entre él y su versión perfecta del éxito empresarial. Y lo más doloroso de todo era que él probablemente ni siquiera se daba cuenta de lo que había hecho. En su mente, estaba siendo generoso conmigo. Me pagaba un buen sueldo, me incluía en algunas celebraciones familiares, me trataba con la cortesía que se le debe a una empleada veterana y querida. Lo que no entendía era que yo no quería su generosidad, quería mi lugar, quería el reconocimiento de lo que había construido, quería que cuando la gente hablara de
Panadería El Rincón de Esperanza, recordaran que Esperanza no era solo parte del nombre, era la razón por la que todo existía. Pero esa esperanza había muerto en algún momento sin que nadie se diera cuenta de organizarle un funeral. No firmé los papeles esa noche. Los dejé sobre la mesa de la cocina como si fueran una bomba sin detonar, mientras Diego y Cristina me miraban con esa expresión de paciencia forzada que se reserva para los niños caprichosos o los ancianos testarudos. Necesito tiempo para pensarlo, les dije finalmente, mi voz sonando más firme de lo que me sentía por dentro. Diego suspiró con esa exasperación contenida que había perfeccionado a lo largo de los años. Mamá, no hay mucho que pensar. Son solo formalidades legales. Cuanto antes lo resolvamos, mejor para todos. Mañana te doy una respuesta. Cristina recogió los papeles con movimientos precisos, como si fuera una secretaria organizando documentos después de una reunión de negocios rutinaria. Está bien, señora Esperanza. Pero tenga en cuenta que los auditores necesitan estos papeles firmados antes del viernes. No podemos permitirnos retrasos con Hacienda. Después de que se marcharon, me quedé sola en la cocina, mirando la silla donde Diego se había sentado. La misma silla donde durante años había desayunado corriendo antes de ir al colegio, donde había estudiado para los exámenes mientras yo le preparaba bocadillos de jamón serrano, donde había llorado cuando se rompió la pierna jugando al fútbol, y yo lo consolé prometiéndole que todo iba a estar bien. ¿Cuándo había dejado de ser su madre para convertirme en su problema? Esa noche no dormí. Me quedé despierta hasta las 6 de la mañana, dándole vueltas a la misma pregunta. ¿Qué había hecho mal? Había trabajado 18 horas diarias para darle una vida mejor. Le había pagado la mejor educación que podía permitirme. Le había enseñado el valor del trabajo honesto y la importancia de la familia. ¿Dónde me había equivocado? A las 7 de la mañana, tomé una decisión que cambiaría todo. Llamé a mi hermana Carmen, que vivía en Sevilla y con quien apenas hablaba desde que se mudó allí hace 15 años. Carmen siempre había sido la rebelde de la familia, la que se casó con un guitarrista flamenco contra la voluntad de nuestros padres, la que nunca tuvo hijos porque prefería vivir la vida antes que sacrificarse por otros. Esperanza, ¿qué pasa? Son las 7 de la mañana, me dijo con esa voz rasposa de quien acaba de despertar. Le conté todo, desde el grupo de WhatsApp hasta los papeles de anoche, pasando por años de humillaciones que había estado justificando como problemas normales de familias que trabajan juntas. Carmen me escuchó en silencio, interrumpiéndome solo para hacer preguntas precisas que me obligaban a enfrentar realidades que había estado evitando. Esperanza, ¿tienes alguna copia de los documentos originales de la empresa? Creo que sí. Están en el cajón de arriba del escritorio de Gonzalo. Nunca los toqué después de que él muriera. Ve a buscarlos, ahora mismo, y no firmes nada hasta que un abogado independiente revise todo. Después de colgar, subí al dormitorio principal y abrí el escritorio de caoba que había pertenecido a mi marido. Gonzalo era meticuloso con los papeles importantes. Todo estaba ordenado en carpetas etiquetadas con su letra pulcra: seguros, impuestos, hipoteca, empresa. En la carpeta empresa, encontré los documentos originales de constitución de la panadería. Mi nombre aparecía como única propietaria. También encontré el testamento de Gonzalo, que nunca había leído completamente porque me daba demasiada tristeza. En él, Gonzalo me dejaba absolutamente todo, incluyendo la participación del 50% en Panadería El Rincón de Esperanza, que corresponde al patrimonio conyugal. Pero según los papeles que Diego me había hecho firmar 5 años atrás, yo había donado mi participación completa a él. Una donación que supuestamente había sido temporal para efectos fiscales. Con los documentos originales en una bolsa, conduje hasta el bufete de abogados que Carmen me había recomendado. El despacho estaba en el centro de Madrid, en uno de esos edificios antiguos con ascensores de rejilla que crujen al subir. La abogada, Marta Delgado, era una mujer de unos 50 años con el pelo gris recogido en un moño severo y unos ojos que parecían capaces de detectar mentiras a kilómetros de distancia. Después de revisar todos los documentos durante 1 hora,
Marta levantó la vista y me miró con una expresión que mezclaba compasión profesional con indignación personal. Señora Morales, lo que ha ocurrido aquí es técnicamente legal, pero éticamente cuestionable. Su hijo la convenció de firmar una donación completa de sus participaciones empresariales sin compensación económica adecuada. Según estos documentos, usted donó un patrimonio valorado en aproximadamente €500,000. €500,000. La cifra resonó en mi cabeza como un eco en una catedral vacía. ¿Hay alguna manera de revertir esto? Depende. Si puede demostrar que firmó bajo engaño o presión indebida, podríamos iniciar un proceso legal, pero sería complejo y costoso. Y tendría que estar preparada para enfrentarse legalmente a su propio hijo. Esa tarde volví a casa con más claridad mental de la que había tenido en años, pero también con un dolor más profundo que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. No era solo que Diego me hubiera robado mi empresa, era que había planificado meticulosamente ese robo durante años, aprovechándose de mi confianza maternal y mi ignorancia legal. Cuando llegué, él ya estaba esperándome en el salón con una expresión de preocupación fingida. «Mamá, ¿dónde has estado todo el día? Te estuve llamando. Cristina dice que no fuiste a trabajar. Estuve consultando con un abogado». La expresión de Diego cambió instantáneamente. La máscara de hijo preocupado se desvaneció, reemplazada por algo más frío y calculador. ¿Un abogado? ¿Para qué necesitas un abogado? Para entender exactamente qué firmé hace 5 años. Y para entender qué estás tratando de hacerme firmar ahora. Se sentó en el borde del sofá, con esa postura tensa que adoptaba cuando estaba preparándose para una confrontación. «Mamá, creo que estás confundiendo las cosas. Todo lo que hemos hecho ha sido por tu propio bien, para protegerte de responsabilidades legales que no entiendes». ¿Protegerme? ¿Quitándome €500,000? No te quité nada. Te di una vida cómoda sin preocupaciones. Te pago un sueldo excelente sin que tengas que responsabilizarte por las decisiones difíciles. Por primera vez en 5 años, algo se rompió dentro de mí. No fue una ruptura silenciosa como todas las anteriores. Fue un estallido que llevaba décadas acumulándose. Decisiones difíciles que yo tomé durante 15 años antes de que tú supieras siquiera lo que significaba tener una empresa. Responsabilidades que yo asumí cuando tú eras un niño que solo sabía pedir dinero para sus caprichos. Diego se puso de pie bruscamente, con los puños cerrados. «No me grites. Yo convertí tu pequeña panadería de barrio en una empresa próspera. Sin mí, seguirías vendiendo barras de pan de a una. Sin ti no. Sin mi dinero. Sin mis sacrificios. Sin mis 20 años de trabajo». Cristina apareció en ese momento, como si hubiera estado esperando detrás de la puerta para hacer su entrada dramática en el momento perfecto. «Por favor, cálmense los dos», dijo con esa voz melosa que usaba cuando quería parecer la adulta razonable en medio de un conflicto. «Señora Esperanza, creo que está usted muy alterada. Quizás debería descansar un poco antes de tomar decisiones importantes». Me miró con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado, esa sonrisa que decía, «Pobre viejita confundida», sin pronunciar las palabras. «No estoy confundida, Cristina. Estoy perfectamente lúcida. Y sé exactamente lo que ustedes dos han estado haciendo». Diego se acercó a mí con los brazos extendidos, intentando uno de esos abrazos manipulativos que había usado desde niño para salirse con la suya después de portarse mal. «Mamá, somos familia. La familia no se pelea por dinero. La familia se cuida mutuamente». Me aparté de sus brazos como si quemaran. La familia tampoco roba a sus propios miembros. La familia no miente. La familia no borra a sus madres de los grupos de WhatsApp como si fueran basura que estorba. «Eso no tiene nada que ver con esto. Tiene todo que ver. Todo forma parte del mismo patrón. Ustedes dos han estado eliminándome gradualmente de mi propia vida». Cristina suspiró con esa exasperación teatral que había perfeccionado. «Diego, creo que tu madre necesita ayuda profesional. Este tipo de paranoia es típica en personas de su edad cuando empiezan a perder facultades. Facultades. Como si la capacidad de reconocer el abuso fuera síntoma de demencia senil». Esa noche, después de que se marcharon con amenazas veladas sobre las consecuencias legales de no cumplir con las obligaciones fiscales,
Me senté en mi cocina vacía y tomé la decisión más importante de mi vida. No iba a firmar nada. No iba a devolver ni un euro del dinero que era legítimamente mío. Y no iba a seguir fingiendo que esto era una familia cuando claramente era una sociedad comercial, donde yo había sido degradada de socia fundadora a empleada prescindible. Por primera vez en 69 años, iba a pelear por lo que era mío. La decisión llegó a las 3 de la madrugada, en esa hora silenciosa cuando Madrid duerme, y solo quedan los pensamientos más honestos. Me levanté de la cama donde había estado dando vueltas durante horas, me puse la bata de felpa que Gonzalo me había regalado en nuestro último aniversario, y bajé a la cocina a preparar un café. Pero en lugar de encender la cafetera, me senté frente al ordenador portátil que Diego me había dado el año pasado, para que te mantengas conectada, mamá. Aprendí a usarlo viendo tutoriales en YouTube, con la misma paciencia que había usado para aprender todo lo demás en mi vida. Amasar pan, criar un hijo sola, levantar un negocio desde cero. Abrí mi cuenta bancaria online. Ahí estaban los 40.000 euros que había ahorrado durante años, euro a euro, guardando de mi sueldo de empleada en la empresa que yo misma había fundado. Dinero que Diego quería que devolviera como si fuera un préstamo no autorizado en lugar de mi propio trabajo. Al lado, en otra pestaña, abrí la página web de Panadería El Rincón de Esperanza. Las fotos del nuevo diseño brillaban en la pantalla. Locales modernos con paredes de ladrillo visto, mostradores de mármol, máquinas de café italiano, clientes jóvenes sonriendo mientras sostenían productos artesanales en bolsas de papel craft, con el logo elegante que Cristina había diseñado. Todo muy bonito, todo muy próspero, todo construido sobre los cimientos que yo había puesto trabajando hasta que me sangraran las manos. En la sección Nuestra Historia, encontré la biografía oficial de la empresa, fundada en 2008 por Diego Ramírez, emprendedor visionario que combinó la tradición panadera familiar con técnicas empresariales modernas. 2008, el año en que Diego se graduó de la universidad y se incorporó oficialmente al negocio. 13 años después de que yo abriera el primer local con mis propias manos y mi propia inversión. Según esta versión oficial, los primeros 13 años de sudor, lágrimas y sacrificio simplemente no habían existido. Cerré el portátil y tomé una decisión que llevaba meses, quizás años, gestándose en algún rincón de mi alma que había permanecido dormido demasiado tiempo. A las 7 de la mañana llamé al trabajo. Panadería El Rincón de Esperanza. Buenos días, respondió Sandra, una de las empleadas más jóvenes. Sandra, soy Esperanza. Llama a Diego y dile que hoy no voy a trabajar, y que mañana tampoco, y que ya le avisaré cuando vuelva. Pero, señora Esperanza, tenemos el pedido grande para el Hotel Ritz y usted es la única que sabe preparar las magdalenas de la manera que les gusta. Que se las prepare Cristina. Al fin y al cabo, ella es la directora administrativa, ¿no? Seguro que puede manejar una receta. Colgué antes de que Sandra pudiera responder. Por primera vez en 30 años, un día laboral había comenzado sin que yo estuviera amasando masa, encendiendo hornos o atendiendo clientes. Me quedé en camisón hasta las 11 de la mañana, bebiendo café lentamente y mirando por la ventana a la gente que pasaba por la calle con la prisa matutina de quienes tienen lugares importantes donde estar. Yo no tenía prisa. No tenía ningún lugar donde estar excepto aquí, en mi propia casa, tomando decisiones por primera vez en décadas. El teléfono sonó 14 veces esa mañana. Diego, Cristina, Sandra, incluso algunos proveedores que necesitaban confirmar pedidos que aparentemente solo yo sabía gestionar. No contesté ninguna llamada. En lugar de eso, salí a la calle. Caminé por el barrio de Chamberí como no lo había hecho en años. Sin prisa, sin destino específico, simplemente observando. Me detuve frente a la floristería donde compraba los centros de mesa para las ocasiones especiales. La dueña, María José, me saludó con una sonrisa genuina. Esperanza, qué raro verte por aquí un día laboral. ¿Todo bien? Todo perfecto, María José. De hecho, mejor que nunca. Compré un ramo de gerberas naranjas, mis flores favoritas, esas que nunca me compraba porque siempre había gastos más importantes, necesidades más urgentes, prioridades que no incluían alegrarme a mí misma.
Seguí caminando hasta el Parque de Santander, donde me senté en un banco bajo un plátano centenario. A mi alrededor, las madres jóvenes empujaban cochecitos mientras hablaban por teléfono. Los jubilados jugaban al dominó en las mesas de piedra. Los niños corrían detrás de palomas que alzaban vuelo al último momento. Vida normal. Gente normal viviendo sus vidas normales sin crisis existenciales, ni hijos que los trataran como empleados prescindibles. Me quedé allí 2 horas, simplemente existiendo sin producir nada, sin servir a nadie, sin ser útil para ningún propósito más elevado que mi propio bienestar. La sensación era tan extraña que casi me daba vértigo. Cuando volví a casa, había 17 llamadas perdidas. Esta vez sí contesté cuando sonó el teléfono. «Mamá, ¿dónde carajo estás? Llevo todo el día llamándote», gritó Diego sin ni siquiera saludar. «Estoy en mi casa, y baja la voz cuando me hables. No puedes desaparecer sin avisar. Tenemos responsabilidades. El pedido del Hotel Ritz ha sido un desastre. Cristina tuvo que llamar a una pastelería externa para cumplir. Qué lástima», dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Supongo que la directora administrativa tendrá que aprender a hacer magdalenas. «Esto no es un juego, mamá. Mañana tienes que estar aquí a las 6 de la mañana. «No, Diego. Mañana no voy a estar ahí a las 6 de la mañana, ni pasado mañana. De hecho, estoy considerando seriamente si quiero seguir trabajando en una empresa donde me tratan como a una empleada problemática». Silencio. Un silencio tan prolongado que pensé que se había cortado la llamada. «¿Qué quieres decir con eso?» «Quiero decir que estoy cansada. Cansada de trabajar en una empresa que, según su propia página web, fue fundada por ti en 2008. Cansada de que me paguen un sueldo por trabajar en el negocio que yo creé con mis propias manos. Cansada de pedir permiso para existir en mi propia vida». «Mamá, estás siendo dramática». «No, Diego. Por primera vez en años estoy siendo honesta. Esa noche cené en el restaurante italiano de la esquina, sola, pidiendo exactamente lo que quería comer sin consultar a nadie más. Osso buco con risotto de azafrán y una copa de Chianti que me subió un poco a la cabeza, pero me hizo sentir elegante y sofisticada. El camarero, un hombre mayor con acento napolitano, me trató con la cortesía natural que se le debe a cualquier cliente que paga por un servicio. No con condescendencia, no con paciencia forzada, no como si fuera una carga que tolerar, simplemente con respeto. «¿Algo más, señora?» «No, gracias». Todo estaba perfecto. Y lo estaba. Por primera vez en meses, algo en mi vida estaba exactamente como yo quería que estuviera. De vuelta en casa, me di un baño largo con sales de lavanda que había comprado hace años y nunca había usado porque siempre había algo más urgente que hacer, alguien más importante que atender. Me puse el camisón de seda que guardaba para ocasiones especiales que nunca llegaban y me senté en el sofá con una manzanilla y el libro que había estado tratando de leer durante 6 meses, a razón de 5 minutos antes de quedarme dormida del agotamiento. Esta noche leí durante 2 horas seguidas. Una novela sobre una mujer que descubría su fuerza después de los 60. ¡Qué coincidencia tan reconfortante! A las 11 de la noche, cuando normalmente ya estaría durmiendo para levantarme a las 5:30, seguía despierta y alerta, sin esa fatiga bone deep que había sido mi compañera constante durante décadas. Por primera vez en 30 años, me acosté cuando quise en lugar de cuando las obligaciones me lo permitían. Y por primera vez en años, dormí 8 horas seguidas sin despertarme una sola vez, preocupándome por hornadas de pan, pedidos urgentes o empleados que llamaban enfermos. Desperté sintiéndome como una persona nueva, una persona que tenía derecho a tomar decisiones sobre su propia vida, una persona que no le debía explicaciones a nadie sobre cómo quería pasar sus días, una persona que había olvidado que existía hasta ayer, pero que estaba despertando después de un sueño larguísimo. La primera mañana de mi nueva vida había comenzado, y esta vez nadie más iba a escribir el guión por mí. El asedio comenzó el miércoles. Primero llegó Cristina, apareciendo en mi puerta a las 8 de la mañana con su sonrisa más dulce y una bolsa de croissants de la competencia. Un detalle que no pasó desapercibido. «Señora Esperanza, vine a ver cómo se encuentra.
Diego está muy preocupado por usted. La dejé entrar porque la curiosidad pudo más que la prudencia. Quería ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Se sentó en mi sofá como si fuera la dueña de casa. Cruzó las piernas con elegancia estudiada y desplegó su estrategia con la precisión de un cirujano. Mire, entiendo que se sienta un poco desplazada. Es normal a su edad. Mi propia madre pasó por lo mismo cuando cumplió 70. Una especie de crisis existencial tardía. Crisis existencial tardía. Como si la capacidad de reconocer el abuso tuviera fecha de caducidad. Cristina, no tengo ninguna crisis. Por primera vez en años, veo las cosas con absoluta claridad. Sí, eso es exactamente lo que decía mi madre. Continuó con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado. Por eso mismo creo que sería bueno que hablara con alguien. Conozco un psicólogo especializado en adultos mayores que... No necesito un psicólogo. Necesito que ustedes me devuelvan mi empresa. La sonrisa vaciló por primera vez. Señora Esperanza, usted donó voluntariamente sus participaciones. Está todo firmado y registrado. No podemos devolver algo que legalmente ya no es suyo. Me levanté y caminé hacia la ventana, dándole la espalda mientras organizaba mis pensamientos. En la calle, la vida seguía su curso normal. Madres llevando niños al colegio, trabajadores esperando el autobús, jubilados comprando el periódico. Gente normal que no tenía que batallar con sus propios hijos por el derecho a existir con dignidad. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una donación y un robo, Cristina? Señora, por favor, no dramatice. La diferencia es el engaño. Yo firmé esos papeles porque Diego me dijo que era temporal, que era solo para efectos fiscales. Me mintió. Eso convierte la donación en fraude. Cuando me di la vuelta, Cristina ya no sonreía. Su máscara se había resquebrajado lo suficiente como para mostrar algo más frío debajo. Probar eso sería muy difícil y muy costoso. ¿Realmente quiere destruir a su propia familia por dinero? Mi familia ya está destruida. Lo que quiero es recuperar mi dignidad. Se marchó sin despedirse, llevándose sus croissants intactos. El jueves llegó Diego con refuerzos. Mi nieta Paula, de 14 años, con los ojos rojos de haber llorado. Abuela, papá dice que ya no quieres trabajar con nosotros, me dijo entre sollozos fabricados. Dice que la empresa se va a hundir sin ti y que todos vamos a perder nuestro dinero. Diego se quedó detrás, dirigiendo la performance con la sutileza de un titiritero aficionado. Paula está muy preocupada por su futuro, mamá. Su universidad privada cuesta 30.000 euros al año. Si la empresa tiene problemas, miré a mi nieta, esa niña que había crecido en la abundancia que mis sacrificios habían hecho posible, y sentí una mezcla de amor y desilusión que me dolió más que cualquier traición anterior. Paula, ven aquí, le dije, sentándome en el sofá y palmeteando el cojín a mi lado. Ella se acercó con los ojos brillantes de lágrimas que probablemente eran genuinas, aunque la razón detrás de ellas hubiera sido manipulada. ¿Sabes quién fundó Panadería El Rincón de Esperanza? Papá, respondió sin dudar. ¿Y sabes qué año? En 2008, cuando se graduó de la universidad. Asentí lentamente, sintiendo cómo cada palabra confirmaba la efectividad del borrado histórico que habían ejecutado. Paula, ¿qué crees que hacía tu papá para comer antes de 2008? ¿Vivía del aire? La niña me miró confundida. Supongo que... ¿trabajaba en otro sitio? No, cariño. Comía del pan que yo amasaba desde 1995, cuando él tenía 8 años. Vivía de la empresa que yo fundé, que yo financié, que yo levanté trabajando 18 horas diarias para que él pudiera estudiar y tener la vida cómoda que siempre tuvo. Paula miró a su padre buscando confirmación, pero Diego evitó su mirada. La universidad que tanto te preocupa que no puedas pagar, se pagó con el dinero que yo gané. La casa donde vives se compró con los beneficios de mi trabajo. Los coches, las vacaciones, la ropa de marca, todo salió del esfuerzo de una mujer que aparentemente ha sido borrada de la historia oficial de su propia empresa. Mamá, no le llenes la cabeza con la verdad, exploté, dirigiéndome a Diego con una furia que llevaba años acumulándose. La verdad que ustedes han estado ocultando para justificar el robo más elaborado que he visto en mi vida. Paula se echó a llorar.
esta vez lágrimas reales, y corrió hacia su padre. «Papá, ¿es verdad lo que dice la abuela?» Diego la abrazó mientras me miraba con un odio que no había visto nunca antes en sus ojos. «Tu abuela está muy confundida últimamente. No sabe lo que dice». «¡Mientes!», grité con una voz que no reconocí como mía. «Le mientes a tu propia hija igual que me mentiste a mí durante años». Saqué los documentos que había estado guardando en el cajón del salón desde mi visita al abogado. «Aquí están los papeles originales, Paula. Aquí está el testamento de tu abuelo. Aquí está la evidencia de que tu padre me robó $500,000 con mentiras y manipulación». Diego se puso lívido. «Mamá, guarda esos papeles. No sabes el daño que puedes hacer». «¿Daño? ¿A quién? ¿A los ladrones que me robaron mi patrimonio? ¿A los mentirosos que borraron mi existencia de la historia?». Paula miraba alternativamente los papeles y la cara de su padre, viendo por primera vez las grietas en la narrativa que había crecido creyendo. «Papá, ¿robaste a la abuela?». «Por supuesto que no. Todo se hizo legalmente, con abogados, con papeles firmados». «Legalmente sí», intervine, «pero con engaños. Me dijiste que era temporal. Me dijiste que era solo para efectos fiscales. Me mentiste durante 5 años para convencerme de firmar mi patrimonio a tu nombre». Diego tomó a Paula de la mano y se dirigió hacia la puerta. «Vámonos, Paula. Tu abuela necesita ayuda médica, y hasta que no la reciba, no podemos razonar con ella». Pero Paula se soltó de su mano y se quedó mirándome fijamente. «Abuela, ¿de verdad papá te robó?». La pregunta cayó en el silencio como una piedra en un estanque, creando ondas que llegaron hasta el último rincón de la habitación. «Sí, Paula. Tu padre y tu madrastra me robaron mi empresa y después trataron de convencerme de que había sido idea mía regalarla». Paula empezó a llorar otra vez, pero esta vez dirigió su llanto hacia Diego. «¿Cómo pudiste hacer eso, papá? Es tu madre. Paula, tú no entiendes las complejidades de los negocios adultos». «Entiendo que robar está mal», gritó con la indignación pura que solo tienen los adolescentes cuando descubren que los adultos en los que confiaban son corruptos. Se dirigió hacia mí y me abrazó con fuerza. «Lo siento, abuela. No sabía nada. De verdad no sabía nada». Diego salió dando un portazo que hizo temblar las copas en el aparador. Esa noche, cuando estaba cenando una ensalada simple en mi cocina, sonó el timbre. Era Paula, sola esta vez, con una mochila pequeña y los ojos todavía hinchados. «¿Puedo quedarme contigo esta noche, abuela? No quiero estar en casa con papá y mamá». La dejé entrar y le preparé un chocolate caliente mientras ella me contaba entre susurros cómo había sido la discusión en su casa después de que se marcharan del mío. Papá le gritó a mamá que todo esto era culpa suya, que ella le había dado malos consejos. Mamá le gritó que él era un cobarde que no sabía controlar a su propia madre. Los dos dijeron cosas horribles. «¿Y tú qué piensas de todo esto, Paula?». Se quedó callada durante un rato largo, removiendo el chocolate con la cucharita. «Pienso que tengo 14 años y ya sabía que robar estaba mal. No entiendo cómo papá, que tiene 42, no lo sabía». Por primera vez en semanas, sonreí con genuina alegría. Esa, Paula, es la pregunta que define todo. Esa noche, mientras mi nieta dormía en el cuarto de invitados, me quedé despierta en el salón, mirando las fotos familiares con ojos nuevos. En cada imagen donde aparecíamos todos juntos, ahora podía ver lo que antes no había querido reconocer. Yo siempre estaba ligeramente apartada, ligeramente fuera de foco, ligeramente menos importante que los demás. Pero eso iba a cambiar. Era hora de tomar el control total de mi propia historia. Los días que siguieron al confronto fueron como despertar de un coma de décadas. Cada mañana traía una revelación nueva sobre quién era yo cuando nadie más definía mi valor, mi propósito o mi lugar en el mundo. Paula se quedó conmigo una semana entera. Al principio pensé que sería complicado cuidar de una adolescente de 14 años después de tantos años, pero descubrí algo sorprendente. Cuando no tienes que demostrar constantemente tu utilidad a alguien, cuando no tienes que justificar cada minuto de tu existencia siendo productiva para otros, resulta que tienes energía infinita para las cosas que realmente importan. Le enseñé a hacer torrijas como las hacía mi madre, con leche canela y un toque de ralladura de limón que era nuestro secreto familiar.
Paula aprendió con esa concentración intensa que tienen los jóvenes cuando alguien les enseña algo valioso sin prisa, sin presión, solo por el placer de transmitir conocimiento. Abuela, ¿por qué nunca me habías enseñado esto antes? Porque antes siempre tenía prisa, cariño. Siempre había algo más urgente que hacer, alguien más importante que atender. Mientras amasábamos juntas en mi cocina, Paula me contó cosas que nunca había sabido sobre su vida. Sus miedos sobre el instituto, sus sueños de estudiar arte en lugar de administración de empresas como quería su padre, sus dudas sobre si realmente quería heredar un negocio construido sobre mentiras. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, abuela? ¿Qué? Que durante años pensé que papá era un genio de los negocios. Ahora me doy cuenta de que solo era muy bueno robando. La sinceridad brutal de los adolescentes puede ser devastadora y sanadora al mismo tiempo. El miércoles de esa semana tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí misma. Conduje hasta el centro de Madrid, aparqué frente al Palacio de Justicia y subí las escaleras de mármol que llevaban al juzgado de primera instancia. La abogada Marta Delgado me había preparado todos los documentos necesarios para iniciar una demanda civil contra Diego. Fraude, apropiación indebida, engaño con ánimo de lucro. Palabras técnicas que traducidas al español normal significaban: mi hijo me robó y ahora voy a recuperar lo que es mío. Cuando entregué los papeles al funcionario, sentí una mezcla extraña de tristeza y liberación. Tristeza porque estaba demandando al niño que había criado, al hombre que había llevado en mi vientre durante 9 meses. Liberación porque finalmente estaba defendiéndome en lugar de aguantar en silencio. ¿Está segura de que quiere proceder con esto, señora?, me preguntó el funcionario, un hombre mayor que probablemente había visto muchos casos similares. Las demandas familiares suelen ser complicadas emocionalmente. Estoy completamente segura. Cuando alguien te roba, presentas una denuncia. No importa si ese alguien es un extraño o tu propio hijo. Salí del juzgado sintiéndome 2 centímetros más alta. Esa tarde, mientras Paula hacía sus deberes en la mesa de la cocina, recibí una llamada que no esperaba. Era Marcos, el dueño de la panadería artesanal Pan de Vida, un local pequeño en el barrio de Malasaña, que había estado luchando contra las grandes cadenas comerciales. Señora Esperanza, me he enterado de que ya no trabaja en el Rincón de Esperanza. ¿Sería posible que nos viéramos? Tengo una propuesta que podría interesarle. Quedamos al día siguiente en su panadería. Era un local pequeño, con esa sensación auténtica que los grandes negocios pierden cuando se obsesionan con la eficiencia y la rentabilidad. Olía exactamente como mi primer local hace 30 años. A masa fermentada, a harina tostada, a trabajo honesto. Marcos era un hombre de unos 40 años, con las manos manchadas de harina y esa energía nerviosa de quien ama lo que hace, pero lucha constantemente para sobrevivir económicamente. Señora Esperanza, conozco su reputación. Todos los panaderos de Madrid sabemos quién fundó realmente el Rincón de Esperanza, independientemente de lo que diga su página web oficial. Me sorprendió descubrir que mi historia era conocida en el gremio, que mi trabajo tenía reconocimiento más allá de las paredes de mi propia familia. Tengo una propuesta un poco loca, continuó Marcos mientras me servía un café en una taza desportillada que me recordó a mis primeros años de negocio. Quiero abrir una segunda ubicación, pero no tengo el conocimiento técnico ni la experiencia para manejarlo. ¿Le interesaría ser mi socia? Socia. Hacía años que nadie me ofrecía ser socia de nada. ¿Qué tipo de sociedad? 50-50 en todo. Inversión, beneficios, decisiones. Usted aporta la experiencia y parte del capital inicial. Yo aporto la energía y el resto del dinero. Pero lo más importante, su nombre aparecería en todo, como fundadora, como socia, como la experta que es. Por primera vez en décadas, alguien me ofrecía reconocimiento en lugar de caridad. Esa noche, Paula y yo cocinamos juntas una paella en la sartén gigante que había heredado de mi madre. Mientras sofreíamos el sofrito, le conté sobre la propuesta de Marcos. ¿Vas a hacerlo, abuela? ¿Tú qué piensas? Pienso que tienes 69 años y que por primera vez en mucho tiempo pareces contenta de verdad. Pienso que papá no tiene derecho a robarte tu futuro además de tu pasado.
La sabiduría de los 14 años puede ser aterradoramente clara. El sábado por la mañana hice algo que no había hecho en 25 años. Me compré ropa nueva. No ropa práctica para trabajar. No ropa cómoda para hacer las tareas de casa. Ropa que me gustaba, que me hacía sentir elegante, que reflejaba quién quería ser en lugar de lo que otros necesitaban que fuera. En el Corte Inglés me probé vestidos, blusas de colores que nunca me había atrevido a usar, zapatos que no fueran absolutamente planos. La dependienta, una mujer joven con tatuajes en los brazos, me trataba como a cualquier cliente normal, sin condescendencia, sin pena. Ese color le queda espectacular, señora. Realza el color de sus ojos. Me miré en el espejo del probador, y por primera vez en años vi a una mujer en lugar de a una máquina de servir a otros. Una mujer con derecho a ocupar espacio, a ser vista, a importar. Compré 3 conjuntos completos y un abrigo de lana rojo que costaba más de lo que había gastado en mí misma en todo el año anterior. Cuando pagué con mi tarjeta, usando mi propio dinero ganado con mi propio trabajo, sentí una satisfacción que no recordaba haber experimentado nunca. El domingo llevé a Paula a almorzar al Café Central, ese restaurante elegante cerca del Teatro Real donde nunca había ido porque siempre me parecía demasiado sofisticado para alguien como yo. Pedimos mariscos, bebimos vino blanco y hablamos como adultas sobre la vida, los sueños y la importancia de no dejar que otros escriban tu historia. Abuela, hay algo que quiero decirte, me dijo Paula mientras compartíamos un flan de postre. Dime, cariño, quiero irme a vivir contigo, al menos hasta que cumpla 18. No quiero vivir en una casa construida sobre mentiras y dinero robado. La miré fijamente. Esa niña que se estaba convirtiendo en mujer y que había decidido elegir la integridad por encima de la comodidad. ¿Estás segura? Tu vida sería muy diferente aquí. Menos lujos, menos dinero, más honestidad, me interrumpió. Más respeto. Más conversaciones reales en lugar de actuaciones familiares. Esa noche llamé a mi hermana Carmen para contarle todo lo que había pasado. Llevábamos 15 años hablando solo en Navidades y cumpleaños. Pero cuando le expliqué la situación, su respuesta fue inmediata. Esperanza, por fin te despertaste. Llevaba años esperando esta llamada. ¿Sabías lo que estaba pasando? Era obvio para cualquiera que no estuviera cegada por el amor maternal, pero tenías que darte cuenta tú sola. Nadie puede liberarte de una cárcel que no reconoces como tal. El lunes por la mañana llamé a Marcos y acepté su propuesta de sociedad. También llamé a un agente inmobiliario para poner en venta la casa donde había vivido 30 años. Una casa demasiado grande para una mujer sola, llena de recuerdos que ahora me dolían más de lo que me consolaban. Paula y yo nos mudaríamos a un apartamento más pequeño en Malasaña, cerca de la nueva panadería, un lugar donde podríamos empezar desde cero, sin fantasmas del pasado, sin obligaciones heredadas. Esa tarde, cuando Diego apareció finalmente en mi puerta después de 2 semanas de silencio, me encontró empacando libros en cajas de cartón. «Mamá, ¿qué haces?» «Me mudo», le dije sin levantar la vista de los libros. «Y Paula se viene conmigo». «No puedes llevarte a mi hija». Paula tiene 14 años y voz propia. Pregúntale a ella qué quiere hacer. Por primera vez en décadas, no sentí la necesidad de justificar mis decisiones, ni de suavizar mis palabras para no herir sus sentimientos. Él no había tenido esas consideraciones conmigo. «Mamá, retira la demanda y podemos hablar de todo esto como familia». «No, Diego, ya no somos familia. Somos extraños que comparten apellido y algunos recuerdos. La familia se cuida mutuamente, no se roba». Se marchó sin despedirse. Esa noche, mientras Paula y yo cenábamos tortilla francesa en la cocina medio vacía, me di cuenta de que por primera vez en mi vida adulta, nadie más tenía poder sobre mis decisiones. Era aterradora y absolutamente maravillosa a la vez. 6 meses después, mientras el sol de junio se filtraba por las ventanas de Esperanza y Marcos, panadería artesanal, me detuve un momento para observar lo que habíamos construido juntos. El aroma de pan recién horneado llenaba el local, mezclándose con las risas de los clientes que hacían cola para llevarse nuestras especialidades. En la pared principal colgaba una foto enmarcada. Yo, a los 28 años, con delantal manchado de harina,
sosteniendo la primera barra de pan que salió de mi horno original en 1995. Debajo, una placa dorada con una inscripción simple: Esperanza Morales, fundadora y maestra panadera desde 1995. Por fin mi historia tenía el reconocimiento que merecía. Paula se había adaptado a nuestra nueva vida con esa flexibilidad natural de los jóvenes, que aún no han desarrollado el miedo al cambio. Estudiaba en un instituto público cerca del apartamento. Había hecho amigos nuevos que venían a merendar a la panadería, y por las tardes me ayudaba con las cuentas mientras hacía sus deberes. «Abuela, llegó esta carta para ti», me dijo una tarde de mayo, entregándome un sobre oficial que reconocí inmediatamente. Era la resolución judicial de mi demanda contra Diego. Marta Delgado había hecho un trabajo excepcional. El juez había fallado a mi favor en todos los puntos. Reconocía el fraude, ordenaba la devolución de 300.000 euros más intereses y establecía que Diego debía pagarme una compensación adicional por daños morales. Leí la sentencia 2 veces, no porque fuera difícil de entender, sino porque después de tantos años de injusticia, la justicia real parecía demasiado buena para ser verdad. «¿Qué dice, abuela?» «Dice que tenías razón, Paula. Dice que robar sigue estando mal, incluso cuando quien roba es tu propio hijo». No sentí la satisfacción vengativa que había esperado. En su lugar, experimenté algo más parecido al alivio. La sensación de que finalmente el universo había reconocido que yo no estaba loca, que no había imaginado el abuso, que mi versión de los hechos era la verdadera. Diego nunca contestó mis llamadas después de la sentencia. Cristina cerró las redes sociales de la empresa y durante semanas los 3 locales de El Rincón de Esperanza funcionaron con horarios reducidos mientras intentaban reorganizarse sin mi experiencia y sin los fondos que habían perdido. Según me contaron algunos proveedores que conocía desde hacía décadas, la calidad de los productos había bajado considerablemente. Los clientes habituales se quejaban de que ya no sabía como antes, de que algo había cambiado. Algo había cambiado, efectivamente. La persona que sabía cómo hacer que todo funcionara ya no estaba ahí para arreglar los problemas que otros creaban. En julio recibí una visita inesperada. Carmen había venido desde Sevilla para pasar una semana con nosotras. Ver a mi hermana después de tantos años fue como reencontrarme con una versión de mí misma que había estado dormida durante décadas. ¿Sabes cuál fue tu error durante todos estos años, Esperanza?, me dijo mientras tomábamos café en la terraza de nuestro apartamento. ¿Cuál? Creíste que el amor se demuestra sacrificándote. Te enseñaron que ser buena madre significaba desaparecer como persona. Pero los hijos no necesitan madres mártires. Necesitan madres que sepan defenderse, que les enseñen con el ejemplo que cada persona tiene derecho a ser respetada. Carmen tenía razón. Durante años había confundido el amor con la autoanulación, el cuidado con la sumisión, la generosidad con la estupidez. Una tarde de agosto, mientras organizaba el inventario en la trastienda, escuché una voz familiar preguntando por mí en el mostrador. Era Paula, pero sonaba nerviosa. «Abuela, hay alguien aquí que quiere verte». Salí esperando encontrar un cliente o quizás un proveedor, pero me quedé paralizada al ver a Diego parado junto a la caja registradora. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, y algo en su postura sugería una derrota que nunca le había visto antes. «Hola, mamá». «Diego». Nos quedamos mirando durante un momento que se sintió eterno. Paula se retiró discretamente hacia la cocina, dejándonos solos con 30 años de historia familiar flotando entre nosotros como un fantasma. «¿Cómo estás?» «Bien. Ocupada. Próspera. Me alegro». Señaló con la cabeza hacia las fotos en las paredes, hacia el local lleno de clientes, hacia la evidencia tangible de que yo había conseguido reconstruir mi vida sin él. «Se ve que tienes éxito. Se llama trabajar honestamente y tratar bien a la gente. Deberías probarlo alguna vez». Se estremeció ligeramente ante la dureza de mi tono, pero no se defendió. «Mamá, vine a disculparme». «¿Por qué parte? ¿Por robarme? ¿Por mentirme durante años? ¿Por borrarme del grupo de WhatsApp? ¿Por tratarme como a una empleada prescindible en la empresa que yo fundé? Por todo. Por haber perdido de vista quién eres realmente».
Me apoyé contra el mostrador, estudiando la cara del hombre que había sido mi niño, buscando rastros de sinceridad en una expresión que había aprendido a desconfiar. ¿Y quién soy realmente, Diego? Eres la mujer más fuerte que he conocido. Eres la persona que me dio todo sin pedirme nada a cambio. Eres mi madre. Y yo lo olvidé. Las palabras eran bonitas, pero llegaban demasiado tarde y después de demasiado daño. ¿Sabes cuándo me di cuenta de que te había perdido para siempre, Diego? ¿Cuándo? Cuando usaste a Paula para manipularme. Cuando la hiciste llorar con mentiras para presionarme a hacer lo que tú querías. En ese momento supe que no quedaba nada del niño que yo había criado. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero yo ya no sentía la compulsión automática de consolarlo. ¿Hay alguna manera de arreglar esto, mamá? No lo sé, Diego. Pero si la hay, empieza por ti aprendiendo a vivir con las consecuencias de tus decisiones. Empieza por ti construyendo algo propio en lugar de robar lo que otros construyeron. Se quedó unos minutos más. Hablamos de cosas superficiales, del tiempo, de los cambios en el barrio. Cuando se marchó, no sentí dolor ni alivio. Solo una especie de neutralidad curiosa, como cuando terminas de leer un libro que una vez te gustó mucho pero que ya no te dice nada. Paula apareció a mi lado mientras veíamos a Diego alejarse por la calle. ¿Estás bien, abuela? Perfectamente bien. ¿Crees que cambiará? No lo sé, cariño, pero ya no es mi responsabilidad ayudarlo a cambiar. Esa época de mi vida se terminó. En septiembre, un periodista del diario El País me contactó para escribir un artículo sobre mujeres mayores que habían reconstruido sus vidas después de los 60. La entrevista se publicó con el título Esperanza Morales, la mujer que recuperó su empresa y su dignidad a los 69 años. El artículo generó cientos de comentarios de mujeres que habían vivido situaciones similares, que se identificaban con mi historia, que se sentían inspiradas por mi ejemplo. Por primera vez en mi vida, mi experiencia servía para ayudar a otras personas en lugar de ser solo una anécdota familiar dolorosa. Marcos y yo decidimos expandir el negocio. Abrimos un pequeño café adjunto a la panadería donde servíamos desayunos y meriendas caseras. Paula diseñó el logo y el material gráfico como proyecto escolar. Tenía talento natural para el arte, algo que Diego nunca había alentado porque no era práctico para los negocios. El 24 de diciembre de este año, exactamente un año después de aquel mensaje de WhatsApp que cambió mi vida, Paula y yo preparamos una cena íntima en nuestro apartamento. Solo nosotras dos, con velas, música suave y una conversación que fluía naturalmente entre generaciones que se respetaban mutuamente. Abuela, ¿sabes cuál es la diferencia entre esta Navidad y la del año pasado? ¿Cuál? Este año estoy cenando con alguien que me quiere de verdad, no con gente que me tolera por conveniencia. Brindamos con sidra y intercambiamos regalos que habíamos elegido con cuidado y cariño. Paula me regaló un delantal bordado con mi nombre y la fecha de fundación de mi primera panadería. Yo le regalé un set profesional de pinceles para pintura que había estado pidiendo desde hacía meses. Esa noche, antes de dormir, me quedé un rato en la terraza mirando las luces navideñas de Madrid. La ciudad brillaba con millones de pequeñas luces, cada una representando un hogar, una familia, una historia. Mi historia había cambiado completamente en 12 meses. Había perdido un hijo, pero había ganado una nieta. Había perdido una empresa, pero había fundado otra. Había perdido una familia falsa, pero había construido una vida auténtica. Por primera vez en décadas, cuando pensaba en el futuro no sentía ansiedad sino curiosidad. ¿Qué aventuras me esperaban? ¿Qué cosas nuevas aprendería? ¿Cuánta vida me quedaba por vivir en mis propios términos? Si has llegado hasta aquí escuchando mi historia, si en algún momento te has sentido identificado con lo que he vivido, quiero preguntarte algo. ¿Hay alguien en tu vida que te trata como yo fui tratada? ¿Alguien que te hace sentir invisible, prescindible, culpable de existir? Responde en los comentarios y cuéntame si tú también has vivido algo así, o si conoces a alguien que necesita escuchar que nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad. Si esta historia te ha llegado al corazón, déjame tu like y suscríbete al canal. Necesito que este mensaje llegue a todas las personas que, como yo, han olvidado que merecen respeto, amor verdadero
y el derecho a escribir su propia historia, porque a veces, la Navidad más hermosa es la que celebras con las personas que realmente valoran tu presencia, aunque sean menos de las que esperabas.